Hola, soy Prof. Javier H. Creo que ya me conoces y si no me conoces, pues me vas a conocer en este video. Te voy a subir el día de hoy un material que tiene que ver con el programa analítico y te va a ayudar para armar tu plan del programa analítico. ¿Y por qué digo plan? Más bien tu proyecto. Pero antes de iniciar me gustaría platicarte algunas cositas. He estado ausente bastante tiempo, yo creo que desde marzo. Son unos 3-4 meses y pues varios me han preguntado por Instagram, por TikTok o por mismo YouTube que por qué me había ausentado. Bueno, pues les voy a dar una pequeña explicación ahorita antes de iniciar el video. Si tú no me sigues, puedes saltarte este pedazo, va a empezar como en un minuto más. Y si me sigues, pues, y te encanta el chisme, pues vamos a escucharlo. Pues fíjate que pues llevo un año más o menos haciendo contenido. No, un año no. Yo creo que ya voy a cumplir los 2 años y medio haciendo contenido educativo digital y apoyando a docentes, maestros, etcétera. Entonces, pues haz de cuenta que le había apostado, la verdad, bastante a que iba a irme un poquito mejor. Ahí está, es que estaba acomodándole el brillo. Que me iba a ir un poquito mejor en cuestión económica. La verdad, pues he recibido muy poco dinero hablando de YouTube. Y entonces, si te fijas, pues hay iluminación, hay micrófonos, hay luces de fondo, etcétera, etcétera. Compré cursos, compré muchas cosas pues para que funcionara esto. Y desgraciadamente no estaba funcionando al ritmo que yo hubiera querido o al ritmo que yo esperaría. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Bueno, pues porque haz de cuenta que para poder estar creándote este contenido, pues decidí quedarme con un solo trabajo, que es mi trabajo como maestro de primaria. Y entonces, pues de repente empecé a invertir. Yo lo veo como inversión esto de las luces, el micrófono, la cámara, etcétera, etcétera. Y mis gastos empezaron a crecer, pero los ingresos se mantuvieron así. Te puedo compartir, por ejemplo, los primeros meses, incluso ahorita, en YouTube me están pagando 100 pesos por mes completamente. Entonces, pues hubo un momento en donde eran demasiados los gastos, deudas y pocos los ingresos. ¿Qué pasó? Pues que me tuve que ver en la necesidad de trabajar en otro lugar. Y entonces empecé a trabajar en una universidad. Gracias a este otro trabajo y otros que he estado haciendo, pues los gastos ya van reduciéndose, o más bien las deudas van reduciéndose y se van poniendo al parejo. Sin embargo, pues eso me quitó tiempo para seguir trabajando en este proyecto que me encanta y me fascina estar ayudando a demás maestros. Y pues esa es la realidad, y creo que la realidad no nada más mía. Podríamos identificarnos bastantes porque pues sabemos que a veces los sueldos de los docentes no son así como los super sueldos. Entonces pues tenemos que empezar a hacer otras cosas. En mi caso pues empecé a dar clases. Yo sé que hay otros docentes que venden agendas, que venden ropa, que venden comida, etcétera, etcétera. En el mundo de la docencia creo que es una de las profesiones en donde eres docente y siempre eres algo más. Por ejemplo, tengo una compañera que es maquillista, etcétera, etcétera. Y entonces, pues se da mucho. Y ese fue el motivo de mi gran ausencia. La verdad, estoy haciendo un esfuerzo muy grande para estar haciendo contenido y hacer todo esto, pero de repente no me alcanza el día. Y estaré tratando de terminar los cursos que por ahí tengo pendientes y seguir subiendo videos relacionados con capacitación, CT, etcétera, etcétera. Bueno, pues se alargó un poquito el video, pero vamos a comenzar a revisar este formato que te digo. Espero te sirva y va adecuado para armar proyectos en este programa analítico. No te voy a decir, y esto quiero que quede bien claro, no te voy a decir que es el mejor, no te voy a decir que es el único. Hay muchas maneras de armarte tu proyecto, pero es el que yo diseñé y que se me hace un poquito más sencillo porque nos deja como mucha claridad de qué estamos haciendo. Te lo voy a mostrar en blanco y te voy a mostrar un borrador que yo tengo
para que más o menos te des una idea de cómo lo puedes llenar si estás en cero, que idealmente sería en estos próximos días, jueves y viernes, en los que vas a estarlo llenando. Sin embargo, pues el proyecto, como los proyectos integradores que podemos hacer a nivel escuela, los podemos desarrollar durante todo el ciclo escolar. A lo mejor sería importante que hicieras estos primeros, obviamente tener un borrador de todos los del ciclo escolar, pero a lo mejor que pulieras así con lujo de detalles los primeros y poco a poco le vas a ir adecuando, porque creo que esto va a ser mucho de adecuarlo de acuerdo a las necesidades que tengamos. Bueno, pues no te digo más y vamos a revisarlo en pantalla. En este formato, por aquí va a estar el video y aquí, si te fijas, por ejemplo, en este no es el que voy a subirte, pero te aparece en donde va a estar el link y así va a estar un link aquí abajo y, por ejemplo, aquí te voy a poner descargar formato y ya te metes con alguna de las cuentas y lo descargas, ¿sí? La intención sería que tuvieras este formato y entonces mira, va a ser este formato. De todos modos, si tienes dudas ya sabes que me puedes mandar mensaje y sin ningún problema. Te voy a mandar este formato en blanco totalmente. Yo lo estoy poniendo como para que se vayan distribuyendo por trimestres. Ya en tu escuela ustedes se van a decidir cómo. El programa analítico nos dice que hay que tener proyectos durante todo el ciclo escolar, pero que por lo menos algunos se entrelacen entre materias y si se pueden entrelazar entre ciclos, muchísimo mejor. Así estamos haciendo trabajos en conjunto. Yo considero que este primer año a lo mejor vamos a hacer 20 proyectos en todo el ciclo escolar, de los cuales 5 van a ser a nivel escuela y el resto sí van a tener que ser a nivel ciclo o a nivel grado. ¿Por qué? Muchos van a decir, ay, pero maestro, ¿pero por qué dice eso si deberían de ser todos escuela? No, porque es mucho trabajo hacerlos a nivel de escuela. O sea, el hecho de que coincidan todos los aprendizajes es muchísimo trabajo. Entonces, quizá como un primer acercamiento, como el primer ciclo en donde se va a trabajar, pudieran ser unos proyectos a nivel grupo o ciclo y otros proyectos completamente a nivel escuela. Esto no quiere decir que los proyectos que se hagan a nivel grupo no impacten en la comunidad, que no respeten las cosas de la comunidad, claro que sí, pero que no tengan que ser necesariamente en toda la escuela. ¿Por qué? Porque hay algunos aprendizajes que como que nos podemos hacer diferentes. Bueno, pues sin más por el momento, mira. Yo te pongo aquí el campo formativo, no es el campo formativo, perdón, es el trimestre. Por ejemplo, este es del trimestre 2, este no es del 1. Por aquí lo tendría que corregir, entonces se le pone 2. Encargados del trimestre, por ejemplo, en este caso, tercero y cuarto vamos a ser los encargados de hacer este proyecto porque es para el mes de enero, febrero. La temática del proyecto se la borré, pero es escribir o utilizar la carta para compartir experiencias. ¿De qué periodo va a ser? Del 22 de febrero al 14. La fecha de cierre es el 14 de febrero. Voy a decir una breve problemática que atiende el contexto. Problemática no necesariamente tiene que ser problema, también puede ser alguna situación que estamos atendiendo. En este caso, se retoman algunas temáticas sociales de inclusión y amistad para el desarrollo del proyecto de buzón de cartas. Y vas a decir, pero siempre se hace el buzón de cartas. Sí, pero esta vez tiene un enfoque diferente. Y entonces el proyecto, una descripción así súper breve, me hace falta, y te estoy diciendo, es un borrador, me hace falta desarrollarlo. Dice, los alumnos deberán de revisar temáticas de inclusión, equidad y amistad en el salón. Es decir, del campo formativo de ética, naturaleza y sociedad. Y luego ya una vez que las hayan revisado, después se le asignará un amigo de otro grado al cual le deberá de mandar una carta hablándoles de inclusión a lo que es o lo que es la amistad, para que en el cierre del proyecto se haga el intercambio de cartas. Aquí te lo voy a contar como una idea. Es decir, nosotros vamos a ver en el salón de clase los temas de inclusión, lo que es la amistad, lo que es integrar a todos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto a lo mejor en 2, 3 clases. En cada salón, en cada ciclo, vamos a verlo de diferentes maneras y vamos a asignarlo de diferentes maneras. A mí se me ocurre, por ejemplo,
que los alumnos de cuarto les escriban a los de tercero, los de quinto a los de segundo y los de sexto a los de primero y viceversa. Que cada niño que va a recibir una carta le mande una carta a su amigo que le va a dar la carta. Y entonces vas a decir, pero eso es algo cursi que estás inventándote. No. El eje articulador, ahorita vas a ir viendo cómo se van entrelazando los contenidos. El eje articulador, pues es la inclusión, ¿verdad? De los 7 ejes que nos manejan. El cierre de proyecto sería la repartición de cartas y a lo mejor hasta pláticas sobre la amistad. Y sugerencias de evaluación así en general, una lista de cotejo para la carta y escala de valores de actitudes que mostraron durante la sesión o durante esto. Quiero que me vayas siguiendo a través de los contenidos para que vayamos imaginando, porque ojo, aquí estoy planeando el proyecto, no estoy planeando la clase, y esto es los contenidos que deberían de abordar los maestros. Ya las especificaciones de yo voy a hacer esto, le voy a meter este tema, etcétera, etcétera, cada maestro la tendrá que hacer. Pero, por ejemplo, en primero y segundo rescatamos el contenido de producción de textos dirigidos a autoridades y personas de la comunidad, es decir, sus compañeros, en relación con necesidades, intereses o actividades de la escuela. Sí se aporta a este contenido. También pudiéramos revisar lectura, escritura y otro tipo de comunicación que ocurre en el contexto familiar. Podemos mandarle hasta cartas a papá, mamá, etcétera, etcétera. Y finalmente, comunicación a distancia con familiares u otras personas. Sí, la carta es un medio de comunicación a distancia, ¿verdad? Primero y segundo. Entonces, si te fijas, va cuadrando los contenidos que vamos a abordar con los temas. Y ojo, no nada más es que hagan la carta, sino vamos a revisar las partes de la carta, vamos a revisar cómo se lleva a cabo la comunicación, etcétera, etcétera. Estos son los temas generales o los contenidos en general y los vamos a ir desmenuzando poco a poco. En tercero y cuarto, comunicación a distancia con interlocutores y propósitos diversos. Sí, va. Creación de propuestas con intención artística para la mejora de la escuela y el resto de la comunidad. Se me ocurre también que a la mejor en el cierre de tercero y cuarto pudiéramos hacer hasta una representación de un poema, una representación teatral, una representación musical, etcétera, etcétera, que va relacionado con el tema de inclusión y amistad. Y en quinto y sexto hay producción y envío de cartas personales, totalmente, ¿verdad? Análisis de cuentos, poemas. Para su disfrute y comprensión, pues también los de sexto y quinto pudieran declamar algún poema, etcétera, etcétera. En cuestión de saberes y pensamiento científico, en este proyecto en específico no hay ningún contenido que pueda relacionarse. El único que yo vi que pudiera relacionarse desde quinto y sexto y tiene que ver con educación sexual, con prevención de enfermedades, etcétera, etcétera, que pudiera ser muy ad hoc para incluso hasta responsabilidad afectiva en las relaciones, etcétera, etcétera, muy ad hoc para el 14 de febrero, ¿verdad? Entonces, pudiera ser que ese se incluyera, sin embargo, yo no lo estoy poniendo, pero ya eso es a criterio de cada docente. Después nos vamos a ética, naturaleza y sociedad, y si te fijas, el tema o el contenido es: los seres humanos son diversos y valiosos y tienen derechos humanos. Pues sí, entonces sí podemos meter la inclusión, ¿verdad? Y estamos viendo un contenido de ética. También dice en tercero y cuarto: situaciones de discriminación en la escuela, la comunidad, la entidad y el país, sobre la diversidad de género, cultural, étnica, lingüística, social y así como sobre rasgos físicos, desarrollo cognitivo y barreras para el aprendizaje, participación en ambientes igualitarios, etcétera, etcétera. Si estamos abordando temas de inclusión, pues por supuesto que esto va, ¿verdad? Y en quinto y sexto, la lucha por el reconocimiento de los derechos humanos, la protección de la dignidad de todas las personas y grupos sociales para vivir con gozo y armonía sin importar las diferencias. Y finalmente, del humano a lo comunitario, sentido de pertenencia a la familia y a la comunidad. Sí, totalmente. Sentido de comunidad y satisfacción de necesidades humanas. Y me parece que se repiten en algunos. Por ejemplo, en el tercero y cuarto, la escuela como espacio de convivencia, colaboración y aprendizaje. Sentido de pertenencia, identidad y personal y social. Sentido de comunidad y satisfacción de las necesidades humanas. Forma de ser, pensar, actuar y relacionarse. Si te fijas, pareciera que ya está terminado. Y sí, pudiera ser estar terminado nuestro plan para el proyecto.
Haría falta, por ejemplo, ya ponerle aquí, por ejemplo, este es un borrador que voy a presentarlo a los maestros. Y entonces cuando nos pongamos aquí, esta columna, estos son los contenidos que se abordan. Aquí cada maestro, por ejemplo, pudiera decir contenidos que hay que reforzar, aunque no se van a abordar en el proyecto, son estos. En las páginas del libro se van a ver esto y esto y esto. Incluso le pudiéramos agregar otra columna aquí a qué va a trabajar cada maestro. Por ejemplo, aquí pudiéramos decir, pues en la presentación final, como es de poemas, nosotros vamos a declamar un poema, nosotros vamos a poner esto, nosotros, aparte de las cartas, ¿verdad? Y aquí ya iría la magia de cada maestro, el diseño de cada maestro que diga yo cómo voy a abordar esos temas, ¿sí? Recuerda que un proyecto, el propósito es hacer la carta, pero la carta solo es el pretexto para revisar cuáles son los interlocutores, para revisar ortografía, para revisar cómo se escribe una carta, para revisar los temas de relevancia social, por ejemplo, discriminación, por ejemplo, igualdad de género, etcétera, etcétera, que son los temas de acá. Y entonces el pretexto va a ser que vamos a escribir una carta. Sin embargo, vamos a llevar durante 15 días, 3 semanas aproximadamente, el desarrollo de todos los temas. ¿Vamos a nada más trabajar en eso? No. Por supuesto que no. Por eso tenemos contenidos que hay que reforzar. A lo mejor de lenguaje sí es lo único que vamos a trabajar, de ética y de lo humano y lo comunitario, pero tendríamos que reforzar algunos contenidos durante esos meses. Ahí es donde empieza el trabajo colectivo, en donde nosotros decimos qué vamos a hacer, en donde dice cada uno qué va a trabajar durante esos meses y donde cada uno empieza a adecuar y hacer su planeación ya de grupo. Vámonos a pantalla completa para terminar de platicar sobre esto. Muy bien, si te fijas, lo que te acabo de explicar es como una manera de organizarlo. Y te repito, no es el mejor, no es el ideal, no es el que tienes que utilizar. Simplemente te estoy dando una herramienta más para que tú elijas lo que necesites y puedas adecuarlo a tus necesidades. Te estoy explicando más o menos yo cómo lo armé y cómo lo estoy utilizando. Sin embargo, y quiero hacer hincapié en esto porque yo sé que muchos, tanto directivos como jefes de sector, como supervisores, te dicen, no, es que ya tiene que estar listo y ya tiene que estar perfecto para todo el año. Y en la misma guía nos dice que sí, a lo mejor vamos a tener que tener súper bien elaborado el del primer mes y el del segundo mes. Los demás los podemos tener ya hechos, pero con una visión de borrador. ¿Por qué borrador y por qué te estoy diciendo esto? Pareciera que yo te estoy incitando a que seas de los que no cumplen. No te estoy incitando. Simplemente te estoy diciendo para que te vayas ahorrando trabajo. 1. Vamos a aplicar el primer mes. Va a ser nuestra prueba. Por supuesto que estamos aprendiendo. Por supuesto que nos vamos a equivocar. Y te aseguro que si en el primer mes, después de aplicar tu primer proyecto, ya sea individual, a nivel grupo, a nivel ciclo o a nivel escuela, si ya lo tienes hecho, entonces hay que reflexionar cómo nos fue, qué nos hizo falta, qué necesitamos mejorar, qué otra cosa le podemos agregar. Y en el segundo, lo adecuas mejor y lo implementas. Y así te sirve haber tenido borradores parciales y no haberte desgastado haciéndolo para que al final termines borrándolo o rehaciéndolo. Que no está mal, pero son consejos que te estoy dando como para que pues te rinda mejor el tiempo, que aproveches para darle al primero y al segundo con todo. Y los otros si los tengas dosificados, los tengas repartidos, pero que dejes algunos aspectos como para ir viendo qué vas a hacer. También otro aspecto que tienes que tomar en consideración es que nos están llegando ahorita de manera digital los libros. Sin embargo, hace falta que los veamos, revisemos cómo vamos a trabajar. Y no porque tengas que trabajar exclusivamente con libros, sino para ver de qué manera podemos apoyarnos con el libro como material de apoyo para el proyecto que vamos a desarrollar. Y bueno, me encantaría que en los comentarios me dejes tus sugerencias, tus opiniones. Si hay muchos comentarios, si hay muchas sugerencias, voy a hacer un video en estos días pasando la fase esta intensiva de 5 días o a lo mejor el lunes, martes, para decirles qué otras cosas se les ocurrieron a otros docentes. También te quiero decir que hay algunos
me parece que de Zacatecas, San Luis Potosí, no quiero dar el dato correcto, no quiero dar el dato así como si fuera exacto porque no estoy seguro. Hay unos docentes que creo que están haciendo un programa que va a ayudarnos a organizar los contenidos. La verdad no lo he revisado. En cuanto tenga acceso a ese programa, creo que lo van a hacer de manera libre. Lo checamos, lo revisamos aquí, te digo cómo se puede utilizar y en qué te pudiera ayudar y incluso hasta lo evaluamos. A ver, para mí me parece esto bien, para mí esto mal, y entonces nos pudiera ahorrar muchísimo trabajo. Recuerda, cuando trabajamos en comunidad, todos aprendemos. Y aquí este espacio, aunque el maestro, el prof Javier, lo había dejado un poco olvidado, es de todos y entre todos vamos a construirlo. Y entonces déjame en tus comentarios cómo lo estás haciendo, dudas, etcétera, etcétera, para hacer ese video que haremos en, te digo, unos días más para retroalimentar todo lo que están haciendo. Espero verte pronto. Hasta luego.